Hola, continuamos con nuestro tema, la eclesía. Hoy es el tema número 3. La eclesía como extensión y poder del reino de Dios. Veremos en el día de hoy. Estuvimos hablando en la pasada charla acerca del rompimiento de las tradiciones religiosas fundamentadas en los imperios antiguos y su cosmogonía, que es la narración mítica acerca del origen del universo, que a su vez dio origen a esas prácticas religiosas cargadas de magia, como vimos la vez pasada. Explicamos que tales costumbres fueron basadas en el contacto con civilizaciones angélicas rebeldes, interesadas en desviar a la humanidad hacia la perversión y el alejamiento de la verdad de Dios. Rompimos en oración esas fortalezas mentales para ser libres de recibir los diseños celestiales verdaderos que nos ayudan a construir nuevos paradigmas en la reforma de la iglesia. Es que estamos emocionados con la reforma de la iglesia. El más emocionado de todos es el Señor Jesucristo. En la pasada predicación todo giró en torno al Antiguo Testamento y también a la historia de los imperios antiguos y la edificación de los templos que hablamos. Pero volvamos hoy al Nuevo Testamento. Volvamos a la declaración de Jesús después de la confesión de Pedro, para seguir comprendiendo el significado de la palabra eclesía y lo que Jesús quería dar a entender con ese hermoso nombre tomado del griego. Ahora, no es que Jesús hubiese carecido de iniciativa o que se hubiese desviado de lo santo y espiritual, como ya hemos dicho. Al decir que edificaría su eclesía, usando un término fuera del contexto judaico y aún también fuera de las escrituras. Tenemos que decir que todos esperarían, incluso nosotros, y todos los de ese tiempo esperarían que Jesús hubiese dicho algo como lo siguiente: edificaré mi tabernáculo de Moisés, por ejemplo, o edificaré mi sinagoga, o también podría haber dicho edificaré mi templo como el de Salomón, o edificaré el tercer templo, más grande y majestuoso que el actual, y no se llamará templo de Salomón, sino templo de Jesús, probablemente, diría así. Edificaré mi palacio y mi trono mejor que el de Herodes y el del mismo César. Pero no dijo eso, dijo edificaré mi eclesía. En su primera venida, Jesús no vino a edificar templos ni palacios, tampoco tronos para sentarse como rey en algún lugar de la tierra o en algún monte. Si bien el templo de Salomón y su trono personal fue lo más majestuoso y costoso que ha existido hasta ahora, lo leemos en 2 de Crónicas 9, 16, 17. Miremos lo que hizo Salomón. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a uno y otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. Jamás fue hecho trono semejante en reino alguno. Pero Jesús, infinitamente más importante que el rey Salomón, Jesús, el verdadero rey del universo entero, merecía un trono equivalente a su realeza, mucho mejor que el de Salomón, ¿no creen ustedes? Sin embargo, caminando por las calles de Jerusalén algún día o no sé por dónde, alguien se acercó y quiso seguirle, y le respondió a esta persona Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esto está en Lucas 9:58. Ni templo, ni sinagoga,
ni tabernáculo, ni palacio, ni trono de marfil, ni corona, ni leones de oro, ni riquezas, ni siquiera una casa propia en el pueblo tuvo Jesús. La realeza más poderosa del universo vino a este mundo. El heredero de todos los dominios, de las vastedades inconmensurables del universo. Él, con una autoridad soberana hasta los confines de las galaxias más lejanas, se presentó solo como un humilde carpintero, un joven caminante vestido de túnica y sandalias comunes, las mismas que usaban todos, la gente del común, la gente de la multitud. Ni ejército, ni espadas, ni carros de combate, solo 12 discípulos iletrados e inseguros de su identidad. No. Es que Jesús no careció de iniciativa. No es que se hubiese desviado de lo santo y espiritual como veníamos diciendo, sino que a propósito Él quería que todos sus discípulos entendiéramos el significado de su reino, el verdadero significado del reino de Dios. Su reino es también una nación y un estado con autoridad de gobierno, y no simplemente una religión centrada meramente en lo espiritual, lo cultural, lo religioso, algo salido de la realidad humana. No es eso. Pero con su vida quería también que comprendiéramos que su reino no es de este mundo. Pues si bien es un estado soberano y el más poderoso del universo, sin embargo no actúa conforme a los paradigmas, ni las formas, ni las políticas, ni la fuerza militar, ni la imagen, ni la fama de este mundo. Me gusta tanto leerles estas dos declaraciones de Jesús. La primera en Juan 18, 35 y 36, Reina Valera 60. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y en Marcos 10, 40 y 45, en la versión Biblia latinoamericana para hoy, dice así: como bien saben ustedes, los que se tienen por gobernantes de las naciones las someten a su dominio, y los que ejercen poder sobre ellas las rigen despóticamente. Pero entre ustedes no debe ser así. Antes bien, si alguno quiere ser grande, que se ponga al servicio de los demás. Y si alguno quiere ser principal, que se haga servidor de todos. Porque así también el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos. Ese es Jesús y ese es el reino de Dios. En el primer versículo está diciendo claramente que su reino no es de este mundo, es decir, no es como los reinos de este mundo. Y en el segundo versículo está hablando claramente que la autoridad que ejerce este reino, al no ser de este mundo, no funciona bajo los mismos paradigmas de este mundo. Ahora, el templo de Salomón, que era la casa fija de Dios para la nación de Israel en el Antiguo Testamento, ¿saben qué? Fue destruido y ya no existe. Siempre fue destruido. Hay dos templos que fueron destruidos. El primer templo, construido por Salomón para sustituir al tabernáculo de Moisés, fue destruido por los babilonios en el año 587 antes de Cristo. El segundo templo, que fue mucho más modesto que el que hizo Salomón, porque ya vemos si solamente el trono de Salomón
tenía tanto oro y era hecho de marfil, ¿cómo sería todo el templo de Salomón? El segundo templo, que fue mucho más modesto, fue completado por Zorobabel en el año 515 a.C., durante el reinado de Darío el persa, pero fue destruido por los romanos en el año 70. Ahora, hay una pregunta, o les hago una pregunta. ¿Por qué los templos de Karnak y Luxor de la cultura egipcia, mucho más antiguos, permanecen hasta hoy, y los templos definitivos de Israel, erigidos al verdadero Dios, fueron borrados de la historia? Evidentemente, si has seguido esta serie de enseñanzas, ya podemos responder y podrás responder con propiedad acerca del tema. La razón, porque Jesús no vino a construir templos hechos por manos humanas, ni para hacer religión cristiana. Tal vez alguien está a punto de caerse de su silla al escuchar esto último que dije. Ni para hacer religión cristiana. ¿Cómo así? Jesús no vino a construir una religión. Él no vino a construir la religión cristiana. Te explico. No te confundas. El cristianismo no fue nombrado así cristianismo por Jesús, ni siquiera por el Espíritu Santo ni por Dios. Fue nombrado así por las personas que no eran de la iglesia, los griegos. Porque los griegos, ellos a todo le ponían un nombre de acuerdo a su creador. Por ejemplo, Platón, Aristóteles, tenían el nombre del creador de esta filosofía. De Jesús, entonces los griegos dijeron, como era el Cristo, dijeron, los cristianos, seguidores de Cristo. Pero nadie, solamente los griegos, fueron los que pusieron este tema para identificarlo. Jesús no creó una religión. La religión es un mover del hombre para tratar de acercarse a Dios por su propia fuerza o por su propia filosofía. Jesús vino a traernos vida, vida en abundancia. Jesús vino a traernos riqueza del cielo. Jesús vino a traernos el reino de los cielos. Jesús vino a activarnos en el reino de los cielos. No estamos en religión. No somos una religión. No somos unos sacerdotes de una religión. Porque solo hay un sacerdote, un sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Y dice la Escritura que él fue hecho sumo sacerdote según el sacerdocio de Melquisedec, un personaje del Antiguo Testamento y un sacerdocio eterno. Y todos nosotros, todos los creyentes, no tenemos una clase sacerdotal y una clase laica en una religión. Nosotros todos somos sacerdotes en el sentido de ser intercesores y de ser siervos del sumo sacerdote. Jesús vino a edificar su eclesía y su reino, que es totalmente diferente a todo lo conocido para el hombre y para todas las civilizaciones e imperios de la historia. El tabernáculo de diseño tan espiritual y religioso del Antiguo Testamento, ¿recuerdan? El Mizcán, construido en el desierto, la tienda del desierto, solo estaba modelando de manera figurativa, como una imagen o sombra, la realidad espiritual que vino a traer el Señor Jesucristo. Así que por esa razón, todo lo del Antiguo Testamento, todo el mobiliario, desapareció con el templo de Salomón. Y antes del templo de Salomón se perdió el arca en donde reposaba realmente la presencia de Dios dentro del lugar santísimo, sigue perdida. Y todo esto tiene una razón. Dios está diciendo, no me busquen en cosas materiales como en el Antiguo Testamento, ni me busquen en las cosas, en las imágenes materiales que construyen los hombres de este mundo, las religiones de este mundo, atizadas por la magia de los hombres y de los demonios. Qué maravilloso. Pero la Escritura dice que estando Cristo presente, Él mismo en la tierra, a través de la persona del Espíritu Santo,
Ya no necesitamos tabernáculos religiosos, sino la instauración misma de la realidad celestial dentro de la realidad terrenal a través de un modelo o estructura que conecta el cielo con la tierra. Ese modelo o estructura que no es física ni en edificios, ni de piedra ni de ladrillo, es la eclesía del Señor Jesucristo. La ortodoxia doctrinal tradicional aún no comprende esta verdad y pretende mantener a la iglesia dentro de un tabernáculo o templo construido con piedras o ladrillos. Y pretende mantener una dinámica religiosa al estilo del Antiguo Testamento, con una orden sacerdotal de ministros parecida a la orden de Aarón, ocupados solo de las cosas muy espirituales, pero apartados a veces casi totalmente de la realidad de este mundo. Quiero decirles, eso es religión. Y ya dijimos, Cristo no es religión. Su eclesía es una asamblea de gobierno transformador mediante el poder y la autoridad que Cristo recibió, como dice en Mateo 28, 18, que Él recibió toda potestad en los cielos y en la tierra, y entonces Él nos delega y nos reparte esa autoridad y potestad plena en toda la iglesia de Cristo, en toda su eclesía. Está construida de piedras vivas, que es cada persona de la asamblea o de la eclesía. Nadie allí toma el lugar de potentado o sumo sacerdote, pues la eclesía no tiene un orden sacerdotal, como ya dijimos, sino que es la asamblea de los ciudadanos del reino de Dios. Su agenda de reunión es de gobierno de la comunidad a través del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Igual que la eclesía ateniense, se reúnen para legislar el orden del mundo conforme a los principios divinos, para hacer las declaraciones de guerra y expansión del reino de Dios, para elegir a los estrategos y oficiales que serán enviados a la guerra y conquista, y así muchas otras funciones que tenía la eclesía ateniense. Pues bien, Jesús pensó en todo ello. ¿Lo sabían? Qué maravilloso es poder explorar todo esto en detalle, porque en realidad nosotros estamos en guerra, pero no en una guerra convencional, y como dice la Escritura en Efesios 6, pueden ver el versículo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué importante es aclarar que siendo nosotros la eclesía, tampoco vamos a meternos dentro de la política convencional de los pueblos o de las naciones, porque recordemos que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, a menos que Dios llame o te llame a trabajar en gobierno directamente o en política. Pero el llamado primordial de los hijos de Dios es a establecer el reino de Dios desde su perspectiva celestial en forma práctica en la tierra. Y estamos en una lucha, en una guerra que no es contra las personas de este mundo o contra los políticos o los gobiernos de este mundo, sino contra los gobernadores de tinieblas en lugares celestes. Pero a ellos dice la Escritura claramente que Él, Jesús, ya los venció, los derrotó públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos con su sangre, como lo dice Colosenses, la cita que ustedes están viendo en este momento. Jesús dijo claramente, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Mateo 28, 18. Debemos ir más allá en la comprensión de la función de la eclesía. Recibimos la gran comisión de autoridad de Cristo resucitado y sentado en el trono a la diestra del Padre, con las llaves de todas las puertas, las llaves que Él reconquistó cuando estuvo más abajo, en las regiones más bajas de la tierra. Él tomó todas las llaves y Él
tiene todas las llaves para abrir todas las puertas del universo. Ahora, siempre interpretamos esta porción de Mateo 28, 18 y 19 como la comisión humilde de evangelizar y hacer misiones para predicarle a los pueblos no alcanzados. Pero no se ve lo más importante. Es la enorme gran comisión de la autoridad del reino de Dios desde el mismo trono gigantesco que está en el cielo, no el de Salomón de los leones de oro y las 6 gradas, sino el mismo trono gigantesco de la victoria plena de Jesucristo que alcanza y sobra para la tierra entera y hasta todo el universo, hasta la última de las galaxias. ¡Wow! Me gusta esto. Desde luego, la comisión de predicación a los pueblos es una misión que debe realizarse con humildad, pero esta humildad no implica carencia de poder ni autoridad. Tampoco implica la realización de una actividad de menor importancia a la actividad humana profesional para el desarrollo de la civilización. Si bien el Espíritu Santo ruega a los hombres a través de los evangelistas y misioneros que se reconcilien con Dios, este ruego divino es una manifestación de su gran amor y su deseo de que todos los hombres conozcan su autoridad, poder y riqueza soberana para el universo entero. En 2 Corintios 5:20, versión Reina Valera 70, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo enseña, según la revelación dada por Dios a él, que el poder de la resurrección es supereminentemente grande y debe ser revelado a cada creyente en forma personal. Yo oro hoy por ti para que recibas la revelación personal de la supereminente grandeza de su poder, como lo dice en este versículo. Míralo, Efesios 1, 19 al 23. Y para que conozcamos, viene diciendo, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. También enseña que con la sabiduría y autoridad recibida, aún juzgaremos a los ángeles. A ver, amárrate bien de la silla. Es que tenemos que ver bien esto con detenimiento. ¿Cómo así que juzgaremos a los ángeles? Primera de Corintios 6:3. ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Tal autoridad recibió Jesucristo. Es que no es para menos. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él venció con su sangre y con su poder. Él es el Rey y el dueño, y en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas del universo, dice la Escritura claramente. Y nosotros somos su cuerpo, la eclesía, somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo vivo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, como dice la Escritura. ¿Okay? Eso significa que nosotros recibimos la misma autoridad de Él y el mismo privilegio, además la misma herencia de Él. Y entonces tendremos a nuestro cargo el juicio de los ángeles. Los seres espirituales que tienen a su cargo la administración de la creación, las galaxias, las estrellas y los planetas, que son muy superiores en poder a nosotros, los principados, las potestades, los tronos, gobernadores y dominios de toda la vastedad del universo. También, escúchenme esto, te vas a sorprender si no lo habías leído antes, aprenden de la iglesia. No son ellos los que nos enseñan a nosotros, nosotros estamos enseñándole. Los hijos de Dios, tú
y yo, la iglesia de Cristo, le enseñamos a los ángeles. Lo dice en Efesios 3:10. Leámoslo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vuelvo a repetir el versículo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de la eclesía, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Te das cuenta de la importancia de la eclesía? ¿Te das cuenta de lo que significa ser la eclesía? ¿Te das cuenta de lo que Jesús habló cuando dijo, construiré mi eclesía? Todo lo anterior nos muestra una cosmovisión más grande y práctica de la función de la eclesía. Escuchen bien, es el organismo fundado en la roca de la confesión de fe en Cristo como el Salvador, Señor, Rey y centro del universo, encargado de revelar los misterios de la voluntad y propósitos de Dios para la creación entera y gobernar el universo con el poder de la resurrección de Cristo. O mejor dicho, que Cristo gobierne a través de su eclesía. El espectro de autoridad es completo. Cubre todo el mismo trayecto del Señor Jesucristo, descendiendo desde el trono hasta los lugares más bajos de la tierra y subiendo desde los lugares más bajos de la tierra hasta el trono. No solamente la tierra, no solamente las cosas visibles y los reinos tangibles y comprensibles para la racionalidad social y política del hombre contemporáneo a su generación, sino el todo. Lo que está más allá de la atmósfera, el firmamento, las estrellas y también la historia y el tiempo. ¡Qué maravilloso! Me extasía este conocimiento, esta revelación que proviene de la palabra misma de Dios, que está contenida en la misma Escritura. Que por el Espíritu Santo son abiertos nuestros sentidos y nuestros corazones para que podamos comprender con todos los santos, como dice la Escritura, cuál sea la anchura, la profundidad, la altura y todas las 4 dimensiones que menciona la Escritura acerca del poder y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarlos hoy, así como hace 8 días, quiero invitarlos a que oremos. Vamos a orar para permitir que el poder de Dios, ese poder que le fue otorgado al Señor Jesucristo, también venga sobre nosotros. Lo primero, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender al estudiar la Escritura ese tremendo poder, esa tremenda autoridad que está disponible para nosotros. Cosas como, por ejemplo, nosotros juzgaremos a los ángeles. Cosas como, por ejemplo, los ángeles y todo el séquito y los coros celestiales de ángeles, desde los más bajos hasta los más altos niveles, aprenden de nosotros cuando predicamos la palabra de Dios. Para que podamos comprender el espectro completo de autoridad e injerencia de la eclesía en todas las dimensiones de la creación, de la mano, de la cabeza de la eclesía que es el Señor Jesucristo. Para que podamos comprender cuán grande poder tenemos disponible por la unción de la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros. Para que podamos desarrollar los dones del Espíritu Santo que nos fueron entregados y otorgados y los podamos llevar a plenitud, para que podamos también comprender que tenemos 5 ministerios, que la unción, como dice en Efesios 4:11, la unción del Señor Jesucristo al subir a los cielos y que llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, esos dones están repartiendo y están entregando la delegación de la riqueza, la autoridad y el poder completo del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra
para todos los que sean escogidos de ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los dones de la ascensión de Cristo, para que podamos comprender los misterios escondidos en el Antiguo Testamento, que están cifrados allí en las Escrituras, en la ley, los salmos, los profetas, como enseñó Jesús, y que esos misterios allí escondidos se conviertan en la riqueza que nos alimenta cada día, que fortalece nuestro corazón y fortalece nuestro entendimiento para que podamos avanzar con el reino de Dios a todos los confines del planeta, a todas las naciones de la tierra. Si bien estamos en una cuarentena y estamos detenidos, esto no es un impedimento, porque por el contrario, en este tiempo la iglesia conocerá una mayor reforma, tal vez la reforma más grande, el aceleramiento de reforma que no ha ocurrido antes en toda la historia desde el primer siglo. Oremos. Padre, te damos gracias. Padre Celestial, que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, por los tesoros y las riquezas escondidas en el Antiguo Testamento y reveladas en el Nuevo, para que nosotros podamos comprender y, siendo colaboradores tuyos, Señor Jesucristo, seguir en el proceso de reforma de la edificación de tu eclesía hasta que lleguemos todos a la plenitud. Yo te pido, Señor, por cada uno de los miembros de la iglesia que están escuchando este mensaje, Señor, trae un avance apostólico y profético de revelación sobre sus vidas, para que tengamos la comprensión de un trazado de naciones, un trazado para llevar tu reino a las naciones. En el nombre de Jesús yo declaro y tomo autoridad sobre las circunstancias de este momento en la tierra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo te pido, trae tu unción sobre cada persona que está aquí mirando a la pantalla. Trae tu unción y tu sanidad, tu liberación, tu libertad, tu presencia, el rompimiento de cadenas, Señor. Trae, Señor, la iluminación en su mente para escudriñar las Escrituras, para profundizar y para ser levantados como ese ejército de transformación en la realidad actual, como la eclesía de Jesucristo.